este momento a la siguiente entrevista a Juan Camilo Restrepo. Él es ex jefe del equipo negociador con el Ejército de Liberación Nacional, esto durante el gobierno de Juan Manuel Santos, con quien vamos a sacar algunas conclusiones de lo que está en juego en esta segunda ronda de negociación. Muy buenas tardes, Juan Camilo, gracias por estar con DNews. Desde Ecuador te saluda César García. Quisiera consultarte cómo evalúas este primer día de lo que será un proceso bastante largo en donde todo hay que toparlo con pinzas para poder procurar el bien y el beneficio mayor de los colombianos, la tan anhelada paz. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, pues está iniciando en México la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. Estas negociaciones se suelen dividir en rondas. La primera tuvo lugar en Caracas, Venezuela, y esta segunda está comenzando en México. Esta va a ser una negociación larga. Con el ELN no se deben esperar resultados inmediatos sobre ningún tema. Es un grupo muy parsimonioso, muy complejo, pero bueno, se está intentando avanzar. Yo creo que esta segunda ronda va a estar muy centrada en buscar un cese al fuego bilateral entre las fuerzas del orden colombianas y esta guerrilla. Este tema tuvo un tropiezo en la negociación anterior porque el gobierno colombiano se apresuró a decir que ya estaba listo el cese al fuego. Y inmediatamente el ELN pues reviró diciendo que no estaba. De manera que ahora apenas se va a comenzar. Es un cese al fuego muy complejo, técnicamente hablando, militarmente hablando, pero es un requisito indispensable para poder avanzar en los otros temas de la negociación que están en la agenda convenida con ellos. De la experiencia que tú tuviste durante el gobierno de Juan Manuel Santos en este proceso de negociación, por ejemplo, ¿cómo se plantean esas rondas? Quisiéramos conocer algunos pormenores para que se pueda definir, ok, vamos a ir al cese del fuego bilateral. ¿Qué se propone en primera instancia? Bueno, como lo dije, el ELN es un grupo muy parsimonioso en sus negociaciones. Ellos no tienen la noción del tiempo ni el afán que suelen tener los gobiernos. Han esperado 50 años alzados en armas, pueden esperar otros años. Es un grupo muy beligerante, muy doctrinario, muy bien financiado con negocios ilegales en este momento. De manera que ellos van lentamente. Un cese al fuego pues comienza por plantear cuáles son los protocolos que los van a regir, quiénes van a ser los verificadores, en qué región geográfica se va a aplicar, cuáles son los compromisos que la parte y otra adquieren, cuál va a ser la protección debida a la sociedad civil no combatiente. Ese es un punto muy importante. Eso lo logramos precisar en la negociación que hubo entre 2017 y 2018 con este grupo, que fue el primer documento que el ELN ha firmado con el Estado colombiano en 50 años de vida de alzamiento en armas. Fue un cese al fuego bilateral que duró 101 días. Ahí hay una serie de antecedentes y de maneras de proceder que no para copiarlos, Y de pero sí pueden ser, aprendizaje, ¿no?, un precedente de aprendizaje interesante para que ojalá se apliquen en esta ocasión. Juan Camilo, si podemos esbozar un poco cuáles son las principales aspiraciones que tiene el ELN en este proceso, ¿cuáles podrían ser para que nuestra audiencia sepa qué es lo que busca esta agrupación? Pues el ELN dice que se requieren pactar con ellos una serie de transformaciones sociales y políticas en la vida colombiana. Ellos dicen representar, lo cual no es cierto, pero eso lo dicen,
a la sociedad civil colombiana. Ellos pueden tener alguna influencia sobre 10, 15 estamentos de la sociedad civil, pero la sociedad civil está conformada por decenas, centenas o millares de estamentos de sociedad civil. Pero en fin, ellos dicen que no están negociando para ellos, sino para la sociedad civil. Y en esa dirección es que ellos dicen que cuando se llegue a algunos acuerdos sobre este tema, pues ya vendrá una etapa final de las negociaciones que nunca se ha llegado con ellos, que ya es la entrega de armas, la desmovilización y la incorporación a la vida civil no armada, que es finalmente el objetivo que se busca con estas negociaciones con los grupos alzados en armas, que se logró con las FARC en el gobierno Santos y que con relación al ELN, pues tuvo un paréntesis durante la administración anterior, la de Iván Duque, y ahora el gobierno Petro pues ha retomado estas negociaciones que, repito, apenas están comenzando. Claro. Y no debemos hacer expectativas de que los acuerdos están a la vuelta de la esquina, Ahora, porque no lo están. el concepto de paz total se lo ve muy lejano, un concepto bastante ambicioso y utópico. Por supuesto, es lo ideal. ¿Quién no quisiera en la sociedad colombiana llegar a una instancia de tal envergadura? Sin embargo, en base a tu experiencia, ¿qué sería ya ganancia durante este proceso, a pesar de que hemos tenido las experiencias, por ejemplo, con las FARC, en las cuales, si bien de alguna forma dejaron de ser una agrupación que tenía una influencia de violencia en la sociedad colombiana, hubo facciones que obviamente están ligados a la economía ilegal que aún siguen operando? ¿Qué sería una ganancia en este proceso ya? Este gobierno, el gobierno de Petro, ha iniciado una política que la ha denominado la paz total. ¿Qué es la paz total? Anteriormente la paz se había buscado grupo por grupo. En cambio, en la paz que bosqueja la nueva administración colombiana, se buscarían procesos de paz con 30 o 40 grupos no alzados en armas, porque no son agrupaciones propiamente políticas, sino narcotraficantes o criminales de todas maneras que están involucrados con el negocio de las drogas, con la extorsión, etcétera, pero con todos ellos simultáneamente quisiera este gobierno llegar a acuerdos de paz. Y además con el ELN, que ese sí tiene una característica de connotación política. Entonces, pues esa es la ambición, pero esa también es la dificultad de este esquema que está ensayando la administración Petro, que es buscar al mismo tiempo procesos de paz, procesos de sometimiento con un grupo plural muy grande de grupos no alzados en armas, porque repito, no son políticos, pero sí tienen comportamientos criminales, sobre todo muy vinculados al narcotráfico, y entonces quisiera llegar con fórmulas de pacificación con todos ellos, más el ELN, en procesos más o menos simultáneos. Esto implica sin duda un reto muy heterogéneo que veremos cómo avanza en el transcurso del tiempo. Por ahora nos quedamos con la evaluación que seguramente tendremos en los próximos días de lo que se logrará en esta segunda ronda. Muy gentil, Juan Camilo Restrepo, por tu criterio, además de tu expertise en este tipo de temas. Buenas tardes, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias.